Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y para la enseñanza en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ejercer responsabilidad en el ministerio o posiciones, descuidando nuestra función como padres en el hogar. La porción bíblica la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 21 al 22. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Vamos a orar, amado hermano. En el nombre de Jesús, Padre eterno, adoramos tu nombre, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a traer la enseñanza en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría y nos dé gracia para enseñar la palabra en este día. Bendícenos con tu presencia, bendice a la audiencia con oídos abiertos, corazones receptivos y mentes claras para que escuchen, entiendan y reciban la palabra y se beneficien de las cosas, Señor, que tu palabra enseña. En cuanto a mí, perdona mis ofensas, mis pecados, sabemos que te ofendemos, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y así como la vid no puede hacer nada, así como los pámpanos no pueden hacer nada sin la vid, así nosotros nada podemos hacer sin ti. Así que ayúdanos, Señor, porque nada podemos hacer sin ti. Toda gloria, honra, alabanza y adoración es tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a entrar rapidito a la enseñanza en el día de hoy. Vamos a leer la porción bíblica nuevamente. 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 21 y 22. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Y una vez más estamos hablando bajo el tema ejercer responsabilidad en el ministerio o posiciones, descuidando nuestra función como padres en el hogar. Y esta esta enseñanza es parte de la serie Tentaciones que podemos encontrar mientras servimos en el ministerio o en la congregación. Y aquí tenemos a David sentado en el trono ejerciendo sus funciones como rey, mientras por estas funciones ha descuidado lo que está pasando entre medio de sus hijos. Para el beneficio de aquellos que no conocen la historia, vamos a darle unos cuantos pasos hacia atrás. Puedes ir a 2 de Samuel y leer la historia. Esta historia da inicio diciendo que David tenía un hijo que se llamaba Amnón. Amnón estaba enamorado de su media hermana Tamar. Estaba tan enamorado de ella que no comía. Estaba tan enamorado que todo su enfoque estaba en eso. Entonces Amnón tenía un primo y el primo le dice a Amnón: oye, ¿por qué no pretendes que estás enfermo, te metes en la cama y entonces le dices a tu papá que envía a tu hermana Tamar para que ella te dé comida? Y Amnón hace justamente eso. Y esto nos lleva al primer punto de la enseñanza en el día de hoy. Mientras David estaba tan ocupado dirigiendo el reino, tomando las decisiones que tenía que tomar, supervisando las cosas que tenía que supervisar. Y es importante que note que no estoy diciendo que David estaba perdiendo el tiempo frente a la televisión, que David estaba perdiendo el tiempo con juegos de video, David estaba haciendo las cosas que tenía que hacer y su función como rey. Pero mientras hacía estas cosas, había descuidado otras cosas que eran importantes, que abren las puertas y preparan el escenario para la historia que estamos leyendo en el día de hoy. Mientras David estaba ocupado sirviendo en su ministerio y dirigiendo a la nación de Israel, había descuidado las relaciones de sus hijos. Y es importante, amado hermano, que le prestemos atención
con quién se están relacionando nuestros hijos, porque con quién se relacionan nuestros hijos, porque con quienes se relacionan nuestros hijos van a ejercer influencia sobre ellos. Presta atención que el texto no nos dice que la idea de violar a Tamar salió de Amnón. Esta idea fue injertada, fue sembrada en su pensamiento y corazón por su primo. Es su primo quien le da la idea de que pretenda estar enfermo para que de esta manera Tamar, que estaba fuera de su alcance, ahora quedara a su alcance. Y de igual manera esto acontece con nuestros hijos, amado hermano. Tenemos que prestarle atención con quienes nuestros hijos se están relacionando, porque hay algunas ideas que pueden ser sembradas en la mente y en el corazón de nuestros hijos que no provienen de ellos, que los van a ayudar a alcanzar deseos y sueños que no son buenos, no son saludables y que de hecho son destructivos, y que muchas veces pueden ser prevenidos si nosotros le prestamos atención a con quién se están relacionando nuestros hijos. Muchos problemas pudieran ser prevenidos de esta manera. Recordemos que la Biblia nos enseña que aquel que anda con sabios se convertirá en sabios, pero aquel que anda con necios sufrirá el daño. No tiene que ser necio en sí mismo. El mero hecho de caminar con necios lo posiciona en un lugar donde puede experimentar daños en su vida, y es lo que estamos viendo en la historia. Ahora, cuando vemos el texto, dice que el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Ahora que David escucha todo este plan que Amnón había hecho y las cosas que le había hecho a su hermana Tamar, la Biblia enseña que David se enfureció. Haga un alto y medite qué cosas están ausentes en el texto. David se molesta por las acciones de su hijo Amnón. Sin embargo, no vemos ninguna acción de David para traer corrección o hacer responsable a su hijo Amnón por las acciones que había cometido. Y aquí tenemos el segundo punto en el día de hoy: una reacción emocional ante el problema sin ninguna acción de corrección ante la situación. David se molesta, pero es todo lo que hace. Amado, vamos a estar ocupados en nuestra vida. Vamos a estar ocupados en nuestros trabajos. Vamos a estar ocupados aquellos que sirven en la iglesia, en los ministerios y responsabilidades que tenemos en la iglesia. Sin embargo, es importante que no olvidemos ni pasemos por alto que tenemos la responsabilidad de supervisar, de instruir, de amar a nuestros hijos. Y parte de estas funciones es hacer responsables a nuestros hijos de sus malas decisiones y traer disciplina en la vida de nuestros hijos. Como padre, eso es parte de nuestras responsabilidades. No hay ministerio, no hay trabajo, no hay responsabilidad que nos quite o nos saque de nuestra posición y de las cosas que tenemos que hacer en el hogar. Es importante que recalque este punto. Hasta este punto de la historia no leemos que Amnón sea un dolor de cabeza para David. No leemos
que Amnón estuviese constantemente metiéndose en problemas o que sus pasos fuesen de continuo a la maldad. Esa no es la historia de Amnón. La historia de Amnón es la historia de un joven que está expuesto a deseos y pasiones que debió haber trabajado y resistido, pero que al ser influenciado por otras personas de más o menos de su edad y no estar en contacto con alguien que le pudiese ayudar a ver los errores de la decisión que estaba a punto de cometer, ahora entra en esta faceta y todavía llegamos al extremo de que no recibe ninguna medida disciplinaria correctiva ni ninguna reprensión de parte de su papá, que es la cabeza del hogar. Amado, la disciplina, la corrección son partes esenciales para la estructura y la madurez saludable de nuestros hijos. No confundamos disciplina con maltrato y abuso. Eso es lo que han hecho en el día de hoy. Ahora la disciplina es una forma de abuso y eso no está bien, amado hermano. La Biblia habla de disciplina. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios al hijo que ama disciplina. Es importante que preste atención a lo que ese texto nos está revelando. Dice el texto que Dios a quien ama, solo aquellos que ama, disciplina. Significa que aquellos que no experimentan la disciplina no son amados. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, si nosotros decimos amar a nuestros hijos, entonces tenemos que tomar nuestra posición en el hogar. Tenemos que comenzar a darle amor, a darle seguridad, a darle todas estas cosas buenas, pero también necesitamos traer corrección, disciplina, reprensión y hacer responsables a nuestros hijos de sus acciones, porque amor sin disciplina conduce al libertinaje y disciplina sin amor conduce al maltrato y al abuso. Así que es importante que entendamos esto. Ahora vamos a ver qué problemas trae en el hogar cuando nosotros como padres, y cuando digo padres estoy incluyendo a las mamás, no hacemos nuestra responsabilidad en el hogar porque estamos ocupados con nuestras responsabilidades del trabajo, con nuestras responsabilidades ministeriales, con nuestras responsabilidades de las posiciones en la congregación y en la iglesia, amado hermano. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Mediten eso por un momento. David no toma cartas en el asunto. David no entra a hacer lo que se suponía que hiciese como la cabeza del hogar. Y ahora su hogar está entrando en las primeras facetas de lo que va a ser un caos. Cuando nosotros como padres no hacemos nuestras funciones, le abrimos las puertas al caos y a la desgracia en nuestros hogares. Ahora aquí tenemos un par de hermanos que no se llevan bien. Ahora tenemos un par de hermanos que en vez de amarse, se odian. Tenemos un par de hermanos que no se hablan. Cualquier parecido a alguno de nuestros hogares es pura coincidencia. Ya estoy siendo totalmente sarcástico en esto. Este escenario, amado hermano, es el reflejo de que nosotros como padres no hemos hecho lo que se suponía que teníamos que hacer. Y en este punto de la historia todavía podemos traer restauración, todavía podemos hacer lo que se supone que tenemos que hacer y salvar la relación en nuestros hijos y salvar la salud de nuestros hogares. Pero si no lo hacemos, que fue el caso de David, si permanecemos enfocados en nuestras responsabilidades fuera del hogar, y voy a volver a repetirlas, ministeriales,
posiciones en la iglesia, en la congregación, en el trabajo, si persistimos en mantener nuestra atención fuera de lo que está pasando en el hogar, esto es lo que va a pasar. Por cuanto David no tomó cartas en el asunto, ahora tenemos a Absalón, que si usted continúa leyendo la historia, comienza a planificar cómo tomar venganza por lo que su medio hermano Amnón le hizo a su hermana Tamar, hasta el punto que Absalón mata a su hermano. Y es importante que miremos el resultado de la inactividad de nosotros como padres en el hogar. Un hermano se levanta en contra del otro, en busca de justicia y retribución por las malas acciones de su hermano en contra de su hermana. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como padre, las relaciones de nuestros hijos van a ser inexistentes. Esta situación va a llevar a la muerte de la relación entre hermanos. Y no tiene que ser un caso tan drástico como el que estamos leyendo en la historia, pero entonces las relaciones entre nuestros hijos se vuelven superficiales y frágiles, y algunos literalmente hasta se dejan de hablar. Lo hemos visto. Pero no queda ahí. Una vez Absalón toma cartas en el asunto y toma venganza por lo que su hermano le hizo a su hermana, la Biblia nos dice más adelante que entonces se rebela en contra de su padre. Y por la falta de que David entrara a tomar cartas en el asunto, ahora su hijo se rebela en su contra. Ahora su hijo intenta usurpar su autoridad. Si usted lee la historia, es de hecho Absalón quien intenta de quitarle el trono al rey David por la fuerza. Y ahora tenemos en el hogar un problema donde un hijo se quiere levantar a usurpar la autoridad de los padres. ¿Quiénes somos responsables de eso? Nosotros. Nosotros somos responsables porque hemos estado pendientes al ministerio, hemos estado enfocados en el trabajo, hemos dado toda nuestra atención a servir en la iglesia, en la congregación, pero hemos descuidado las relaciones en el hogar. Hemos descuidado tomar asunto en los problemas que están pasando en el ministerio más importante que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestra familia. Amados, no caigamos en la trampa. La inactividad de David lo llevó a experimentar estas consecuencias. Su hija es violada. Uno de sus hijos mata al otro hijo y al final ese hijo también muere. La inactividad de David en los asuntos del hogar lo llevó a perder 2 hijos y a la destrucción total de una hija. Si usted lee, una vez a Absalón le dice: calla, hermana, y no te preocupes, ya no sabemos más de Tamar. No sabemos qué sucede con ella, no sabemos si ella supera el asunto. Lo que sí sabemos es que está destruida. Así que, amado hermano, si queremos evitar la destrucción de las relaciones en nuestro hogar, vamos a reenfocar nuestra vida. Vamos a pedir sabiduría de lo alto para poder manejar todas las responsabilidades que tenemos, porque somos responsables de todas estas cosas. Si usted es responsable de su matrimonio, es responsable de sus hijos, es responsable de mantener su relación con Dios, es responsable de mantener una relación saludable con usted mismo, es responsable de salir a trabajar, es responsable de tener los biles y suplirle a su familia, pero también es responsable de servir en el ministerio, en la iglesia, en la congregación y todas las cosas que está haciendo. Pero es necesario que hagamos todas estas cosas sin descuidar la otra. Es necesario que mantengamos ojo en lo que está pasando en nuestros hogares. Esto es algo que enseño en la iglesia donde me congrego y se los voy a enseñar a ustedes. Que mientras usted le está ministrando a los de afuera, amado hermano, los suyos no se pierdan. Mantenga ojo en su hogar. Mira la historia de hoy. Les recomiendo que vaya a 2 de Samuel en el capítulo 13 y comience a leer todo esto que está pasando y cómo finaliza la historia para que nosotros no pasemos por lo mismo.
Con esto llegamos al final de esta corta enseñanza en el día de hoy. Te damos gracias, amado hermano, por escucharnos hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.